Aeromoza racista expulsa a hombre negro del avión y se arrepiente amargamente cuando él dice quién es. Ese título resonaba en su mente una y otra vez mientras Isabela caminaba por el pasillo del avión, nerviosa por el caos que había desatado. No podía creer que todo hubiera comenzado por una simple suposición. Al ver al hombre, con su piel oscura y sus ropas informales, automáticamente pensó que estaba en el lugar equivocado. Pero lo que sucedió después la dejó helada. Ricardo, el pasajero en cuestión, había subido a bordo de manera tranquila, mostrando su boleto en primera clase. Sin embargo, Isabela, llena de dudas, decidió llamar a seguridad. No podía evitarlo. Algo en su mente la convencía de que ese hombre no pertenecía ahí. Cuando los guardias se lo llevaron para verificar su identidad, Ricardo solo sonrió con una calma que desarmó a todos. Poco después, todo el avión supo quién era realmente. ¿Sabe quién es ese hombre?, le susurró su compañera Mariana más tarde. Isabela no respondió. Estaba paralizada por el miedo. La verdad era aterradora. Ricardo era un empresario multimillonario, y ella lo había humillado frente a todos. Ahora, su carrera y su reputación estaban en peligro. Y, lo peor de todo, su conciencia le gritaba que todo había sido por un prejuicio que nunca se había atrevido a admitir. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la escena del avión volvía a su mente. La forma en que había mirado a Ricardo, como había asumido sin ninguna razón que él no debía estar ahí. Mariana trató de tranquilizarla al final del vuelo, pero nada parecía aliviar la culpa que la consumía. Sabía que había actuado mal, que sus prejuicios la habían llevado a hacer algo injusto e imperdonable. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de su supervisor pidiéndole una reunión. El estómago de Isabela se revolvió, sabía que su error había llegado a oídos de la compañía. Las manos le temblaban mientras respondía que estaría allí a la hora indicada. Durante el resto del día, la ansiedad creció. ¿Cómo enfrentaría las consecuencias de lo que había hecho? Sabía que Ricardo tenía el poder para destruir su carrera si así lo deseaba. Cuando finalmente llegó la reunión, su jefe fue directo al punto. Recibimos una queja de un pasajero muy importante, ¿sabes de quién hablo? Isabela asintió, incapaz de hablar. Él la miró con severidad. Este tipo de incidentes no pueden ocurrir. Es inaceptable. Ricardo Medina es uno de nuestros clientes más valiosos, y has puesto en riesgo nuestra relación con él. Las palabras de su jefe resonaban como martillazos en su cabeza. Isabela sabía que había cruzado una línea y que tendría que afrontar las consecuencias. Para su sorpresa, en lugar de ser despedida, Isabela recibió una advertencia formal y fue enviada a un programa de capacitación sobre diversidad y sensibilización cultural. Aunque agradecida por la oportunidad de mantener su trabajo, el hecho de asistir a esas sesiones solo incrementó su sensación de vergüenza. Sabía que necesitaba cambiar, pero también sabía que no era algo que pudiera lograr de la noche a la mañana. El primer día del curso fue incómodo. Sentada entre otros empleados que habían cometido errores similares, Isabela escuchó las historias de discriminación y prejuicios inconscientes que se repetían una y otra vez. Sin embargo, una parte de ella se resistía a aceptar que su comportamiento había sido completamente racista. Se convencía a sí misma de que solo había actuado por preocupación, por cumplir con su deber de mantener la seguridad en el avión. Pero durante una de las sesiones, la instructora, una mujer de mediana edad que había vivido de cerca experiencias de discriminación, compartió una historia que conmovió profundamente a Isabela. Habló de cómo los prejuicios se infiltraban en las mentes, a veces sin que las personas se dieran cuenta, y cómo esos pensamientos podían influir en las decisiones más cotidianas. Isabela se vio reflejada en esa historia. Se dio cuenta de que, aunque no lo hubiera querido, sus suposiciones sobre Ricardo habían sido dictadas por esos prejuicios ocultos. Al final del curso, Isabela no solo había aprendido sobre la diversidad, sino también sobre sí misma. Sabía que el siguiente paso sería mucho más difícil,
disculparse con Ricardo. Isabela llevaba días pensando en cómo disculparse con Ricardo. Sabía que no sería fácil. Cada vez que se imaginaba el momento, las palabras se atascaban en su garganta. A pesar de todo, necesitaba hacerlo. Sabía que era lo correcto, que no podía seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Un día, durante un vuelo local, vio su oportunidad. Para su sorpresa, Ricardo estaba a bordo del avión de nuevo. Esta vez, él estaba sentado tranquilamente en primera clase, leyendo un libro. Al verlo, el corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. No podía creer que él estuviera allí, como si el destino le diera una segunda oportunidad para enmendar su error. Respiró profundamente y caminó hacia él. «Señor Medina», comenzó, su voz temblando. Ricardo levantó la mirada del libro, sus ojos tranquilos y calculadores. «Quiero disculparme por lo que sucedió en nuestro último encuentro. Actué mal, y lo lamento profundamente». Las palabras salieron con dificultad, pero Isabela sintió un alivio inmediato al decirlas. Ricardo la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, Ricardo asintió lentamente. «Acepto tu disculpa», dijo con una calma que la desarmó. «Todos cometemos errores, pero lo importante es reconocerlos y aprender de ellos». Isabela se quedó sin palabras. No esperaba una respuesta tan serena y comprensiva. La gratitud la abrumó, y por primera vez desde el incidente, sintió que tal vez podría seguir adelante. Isabela sabía que Mariana tenía razón. Debía disculparse, pero ¿cómo enfrentar a Ricardo después de lo que había hecho? La simple idea de hablar con él le revolvía el estómago de vergüenza y culpa. Intentó concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos siempre volvían al momento en que había decidido denunciarlo. Era doloroso darse cuenta de que todo el incidente había sido causado por un prejuicio que nunca había admitido tener. Finalmente, con valentía, caminó hacia el asiento de Ricardo. Él estaba otra vez con el libro en las manos, pero esta vez su tranquilidad parecía aún más impenetrable. Cuando Isabela se acercó, él levantó la vista, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando aquello. Yo necesito disculparme por lo que pasó», dijo con voz débil, casi inaudible. El peso de esas palabras parecía aplastarla. Ricardo cerró el libro lentamente y la miró directamente, como si estuviera decidiendo si valía la pena gastar sus palabras en esa situación. Suspiró. «Actuaste basándote en suposiciones, ¿verdad?», preguntó con calma. Isabela sintió que la sangre abandonaba su rostro. Él había captado exactamente lo que pasaba por su mente, incluso sin que ella dijera nada. Intentó responder, pero no encontró las palabras. El silencio entre ellos era insoportable. Todos llevamos nuestros prejuicios, pero el problema es cuando dejamos que guíen nuestras acciones, dijo Ricardo, con una calma que solo hacía la situación más dolorosa para Isabela. Sus palabras penetraron profundamente, y sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Ricardo no solo estaba señalando su error, estaba exponiendo una parte oscura de su alma, algo que ella misma nunca había reconocido. Después de la conversación con Ricardo, Isabela se sintió sofocada por un torbellino de emociones. La culpa era innegable, pero también había enojo consigo misma por haber permitido que sus prejuicios interfirieran en su trabajo. Pasó los minutos siguientes caminando por la cabina del avión, tratando de mantener la compostura. Cada vez que cruzaba el pasillo, evitaba mirar en dirección a Ricardo. Era como si ese encuentro hubiera marcado una línea invisible entre ellos. Mariana la observaba desde lejos, percibiendo la agitación de Isabela. En un momento de descanso, se acercó, tratando de consolarla. «Todo el mundo comete errores, Isabela. Lo importante es aprender de ellos». Pero Isabela sabía que el error que había cometido no era algo fácil de olvidar.
No se trataba solo de una acción impulsiva. Era algo mucho más profundo. No sabía que llevaba esto dentro de mí, confesó, con la voz entrecortada por la emoción. Mariana le apretó el hombro, tratando de ofrecer algo de consuelo. El primer paso es reconocer lo que hiciste. El siguiente es cambiar. Aunque esas palabras eran ciertas, Isabela sabía que el camino para redimirse sería largo. ¿Cómo podría reconstruir su confianza en sí misma y su sentido de justicia, ahora que sabía que sus prejuicios podían surgir sin previo aviso? Mientras el avión aterrizaba, Isabela respiró profundamente, intentando calmarse. Sabía que no podía huir de lo que había pasado. El verdadero desafío comenzaba ahora, no solo en el trabajo, sino en su vida diaria. Debía enfrentarse a sus propios prejuicios, examinarlos y eliminarlos. Pero, más importante aún, necesitaba demostrarle a Ricardo, a sus compañeros y a sí misma que podía ser mejor. En los días siguientes, Isabela comenzó a reflexionar sobre las experiencias que la habían llevado a ese momento. Había crecido en una familia conservadora donde los prejuicios estaban siempre presentes, aunque rara vez se hablaban abiertamente. Las suposiciones sobre la gente por su color de piel, su vestimenta o su estatus social habían sido parte de su educación. Ahora, a medida que examinaba su pasado, entendía que había interiorizado esas ideas sin siquiera darse cuenta. Se recordó a sí misma en la adolescencia, cuando sus padres criticaban a los vecinos que no parecían encajar en su idea de gente decente. Aunque nunca había estado de acuerdo con esas opiniones de manera consciente, su subconsciente había absorbido esas creencias como una esponja. Ahora se daba cuenta de que su reacción hacia Ricardo no había sido un error aislado, sino el resultado de años de pensamientos no examinados. Isabela decidió enfrentar ese pasado. Visitó a sus padres un fin de semana y, con el corazón en la garganta, les habló de lo sucedido. Ellos la escucharon en silencio, sin emitir juicios, pero también sin ofrecer palabras de consuelo. Al final de la conversación, su madre simplemente dijo: "Hiciste lo que creíste correcto en ese momento. Pero me alegra que hayas aprendido algo". Aunque la respuesta no era lo que esperaba, sintió una pequeña chispa de esperanza. Esa noche, al regresar a su apartamento, Isabela decidió que no podía quedarse solo en la introspección. Debía hacer algo más. Recordó las palabras de Ricardo: lo importante es reconocer y aprender. Decidió que su aprendizaje no terminaría con un simple curso de sensibilización. Quería actuar, cambiar realmente su perspectiva y, de alguna manera, compensar el daño que había causado. Después de mucha reflexión, Isabela decidió que la única manera de redimirse era tomando acción. Se inscribió en varios cursos de sensibilización social, pero esta vez con un enfoque mucho más profundo. No solo se trataba de asistir por obligación, sino de entender las raíces de sus prejuicios y aprender cómo desmantelarlos en su vida diaria. Su proceso de transformación no fue fácil, pero poco a poco, comenzó a notar cambios en su forma de pensar. Con el tiempo, Isabela también comenzó a involucrarse en actividades de la comunidad, buscando interactuar con personas de diferentes contextos. Estas experiencias la ayudaron a deshacerse de las barreras que había construido en su mente. Por primera vez en su vida, se sentía realmente conectada con personas a las que antes habría juzgado sin conocer. Sabía que este proceso de crecimiento era una larga travesía, pero estaba decidida a seguir avanzando. Un día, mientras revisaba sus correos electrónicos, encontró uno inesperado. Era una invitación a un evento empresarial donde Ricardo sería uno de los principales oradores. El corazón de Isabela dio un vuelco. Sabía que esto era más que una coincidencia, era una nueva oportunidad para cerrar el ciclo de su error. Decidió asistir, aunque estaba nerviosa por cómo sería recibida. El día del evento, Isabela se sentó en las filas de atrás, observando mientras Ricardo subía al escenario. Su presencia imponía respeto, y su discurso fue inspirador, lleno de sabiduría y humildad.
Después del evento, Isabela se armó de valor y se acercó a él. Esta vez, sus palabras no temblaron. «Gracias por darme una lección que nunca olvidaré», le dijo. Ricardo sonrió, una sonrisa cálida y sincera. «Todos podemos aprender, si estamos dispuestos», respondió él. El encuentro con Ricardo reafirmó el camino que Isabela había emprendido. Sentía que, de alguna manera, había cerrado una parte importante de su vida, pero sabía que el trabajo interno nunca termina. Continuó con su dedicación a mejorar como persona y como profesional, aplicando todo lo que había aprendido en su vida diaria. En su trabajo como sobrecargo, trataba a cada pasajero con el respeto y la dignidad que merecían, sin importar su apariencia o estatus. Isabela también se convirtió en una defensora activa dentro de la aerolínea, ayudando a implementar programas de sensibilización y capacitación para sus colegas. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía influir en el futuro de su industria, creando un ambiente más inclusivo y respetuoso para todos. Su historia se compartía como ejemplo de lo que no se debía hacer, pero también como una lección de cómo las personas podían cambiar para mejor. Un día, mientras caminaba por el aeropuerto, fue reconocida por un grupo de jóvenes que estaban en una capacitación de la compañía. «Eres la sobrecargo que tuvo el incidente con Ricardo Medina, ¿verdad?», le preguntaron, con una mezcla de curiosidad y respeto. Isabela asintió, sonriendo. «Sí, esa soy yo. Y fue el error más grande de mi vida, pero también la mayor lección que aprendí». Después de esa breve conversación, Isabela se sintió en paz. Sabía que su historia había impactado a otros, pero más importante aún, sabía que había impactado su propio crecimiento. Ahora podía hablar de ese episodio sin miedo ni vergüenza, porque era parte de su evolución. La Isabela que había actuado por prejuicio ya no existía. En su lugar, había una mujer que comprendía la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás. Años después del incidente, Isabela se había convertido en una de las sobrecargos más respetadas de la aerolínea. No solo había ganado la confianza de sus colegas y superiores, sino que también se había transformado en una voz activa contra el prejuicio y la discriminación en el ambiente laboral. Lo que antes era una carga de culpa, ahora era una motivación constante para mejorar. Cada día era una oportunidad de aprendizaje, y Isabela se enorgullecía de su camino. Un día, la compañía organizó un evento para homenajear a los empleados que se habían destacado a lo largo de los años, y, para su sorpresa, Isabela fue invitada a recibir un premio por su contribución a la mejora del ambiente laboral. Cuando subió al escenario, sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era de nerviosismo o inseguridad. Era el peso de la responsabilidad que sentía al ser reconocida por algo tan significativo. Mientras sostenía el trofeo, Isabela buscó un rostro en particular entre el público. Y ahí estaba Ricardo, sentado entre los invitados, observándola con una sonrisa discreta. Había sido invitado como una de las personalidades destacadas del sector empresarial, pero para Isabela, su presencia en ese momento representaba algo mucho más grande. Era el símbolo de su redención y de la travesía de autodescubrimiento que ambos habían recorrido. En su discurso, Isabela no pudo evitar mencionar el incidente que cambió su vida. Con honestidad, contó su historia, no para victimizarse, sino para mostrar que el verdadero crecimiento viene de la capacidad de enfrentar nuestros errores y aprender de ellos. Me enorgullezco de lo que me he convertido, pero nunca habría llegado aquí si no fuera por la lección que aprendí de la manera más dura posible, dijo con emoción en la voz. Después del evento, Ricardo la encontró entre bastidores. Nunca tuve dudas de que llegarías lejos, le dijo, extendiendo la mano. Isabela sonrió y estrechó su mano con gratitud. Conversaron brevemente, pero las palabras que intercambiaron no eran tan importantes como la sensación de paz que ambos compartían. La vida de Isabela había cambiado para siempre, pero no solo por la humillación y el arrepentimiento. Fue el valor de enfrentar sus errores y convertirlos en oportunidades de crecimiento lo que la hizo evolucionar. Ricardo, por su parte, seguía siendo una figura importante en su vida,
no como una sombra de su pasado, sino como un símbolo de su superación. Mientras los dos se despedían, Isabela sintió que, finalmente, había cerrado ese ciclo. Ya no era una historia de error y prejuicio, sino de aprendizaje y transformación. Y, de alguna manera, era solo el comienzo de una nueva travesía.